¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ha llegado la hora y es importante hoy que les hable del apóstol de los gentiles y ustedes entenderán por qué. Todos los autores reconocen a San Pablo una gran formación escriturística, pero no son pocos los que se resisten a concederle el mismo dominio del pensamiento pagano. Se trata de un tema importante por referirse precisamente al apóstol de los gentiles. Miren, empecemos declarando que San Pablo pertenece a un tipo humano que rechaza toda improvisación, aunque está perfectamente dotado para ella, por razones varias, entre otras su temperamento, su facilidad retórica. No se habría lanzado a la polémica con el mundo helenístico sin dominar previamente su contextura doctrinal. La de ellos, sí. El gobernador Porcio Festos se lo reprochó. Las muchas letras te han sorbido el seso, le dijo, pero hay motivos de mayor envergadura para pensar que pisaba un terreno muy firme en su apostolado grecolatino. Tarso, escenario de su infancia, era una ciudad populosa, industrial y culta de Cilicia, fronteriza entre la expansión cultural griega y hebrea, pero más próxima a la mente y al estilo de Atenas que de Jerusalén. La infancia de Saulo tuvo que desarrollarse por fuerza en medio del más vivo debate entre el racionalismo helenístico ambiental y las convicciones religiosas de su familia, fiel, no lo olviden, a la más pura ortodoxia farisaica. Desde niño respiró, solo con salir a la calle, una atmósfera pagana, claramente adversa. Esto nos sitúa en un marco muy comparable al nuestro actual en muchos aspectos, por lo que parece prácticamente imposible que ignorase los fundamentos, las reciedumbres y las debilidades de la gentilidad, aunque fuera un adolescente cuando su padre lo envió a Jerusalén para fortalecerlo precisamente en la doctrina. Allí estudió en la escuela de Gamaliel, uno de los más sabios doctores en la Sagrada Escritura. Todavía estaba en las aulas cuando brotó el cristianismo. Fíjense, Saulo actuó entonces de perseguidor implacable, con la furia de quien veía en aquellos disidentes unos desertores, unos traidores ante el acoso del enemigo común, el paganismo, que él había vivido tan de cerca. Después de su conversión y antes de su entrega definitiva al apostolado, hay en la biografía de San Pablo unos años oscuros, en los que no sabemos a ciencia cierta si se dedicó a predicar, a meditar o a ambas cosas. Cuando decide salir de su retiro y presentarse en Jerusalén, lleva ya el bagaje de una gran reciedumbre doctrinal cristiana. En ese tiempo de apartamiento tuvo que plantearse no solo la dialéctica frente a las creencias de su familia y de su pueblo, sino también ante el paganismo. La enorme conmoción espiritual que acababa de padecer le exigía revisiones totales desde la raíz. Su entrada en la ciudad santa, les cuento, fue tormentosa. Ni los fariseos ni los cristianos confiaban en él. Pues bien, mis queridos amigos, en medio de semejante crisis debemos aceptar que, aparte de los factores trascendentes, obviamente, que intervinieran en su conversión, esta tuvo que deberse en buena parte al convencimiento de que la doctrina de Jesús era más eficiente que el judaísmo para combatir a la gentilidad. En esta tarea el apóstol hubo de sentirse enteramente realizado desde su más recóndito anhelo ya infantil. ¿Cómo podía ignorar
¿Contra quién estaba enfrentándose? La tarea dialéctica exige el dominio de la mente rival, y ese rival estaba encarnado en la filosofía dispersa, entrechocada, contradictoria de los griegos. San Pablo era un hombre con todos los sentidos alertados siempre para captar lo que ocurría en su entorno, de ahí la gran obra que supo llevar adelante. Y lo que ocurría, mis queridos amigos, en el Mediterráneo, este que hoy pisamos, en aquella época era la conciencia eh, de una clara contienda ideológica entre la cultura israelita y la cultura griega, bajo lo que ha venido en llamarse la Pax Romana. Sobre todo, la pugna se presentaba abierta y sin cuartel en la orilla oriental, aunque ambas comunidades, a través de grupos dispersos, pero reciamente enlazadas con las metrópolis respectivas, extendían sus disputas hasta la lejana Hispania que hoy vivimos. El Dios único frente a los dioses múltiples, la revelación frente a la razón, la ética frente al relativismo moral, una sociedad de deberes frente a una sociedad de derechos, teocracia frente a democracia. En suma, religión frente a filosofía. San Pablo no ignoraba, no podía ignorar esta realidad, por eso es absurdo aquellos que no le conceden este absoluto conocimiento sobre cuestiones paganas. Siguiendo el hilo de unas palabras suyas referidas a la plenitud de los tiempos, que ahora entienden por qué les hablo en Ha llegado el momento en este capítulo de este asunto, hemos tenido un atisbo de que dominaba por superación la querella entre el racionalismo y el fatalismo mitológico. Otro tanto habría de ocurrir con la polémica humanista. Israel y Grecia coincidían en la superior jerarquía del hombre sobre todo lo creado, sí, pero discrepaban en los medios de ejercer esa superioridad. Mientras para los griegos el hombre atrapado entre el pasado y futuro engañosos no contaba con la firmeza más que de su razón, para los judíos el hombre disponía solo de su conciencia del bien y del mal, concretada por revelación divina en los mandamientos. Esos dos humanismos habían de ser superados por la dialéctica cristiana, que en el misterio maravilloso de la encarnación humaniza a Dios y diviniza al hombre, mis queridos hermanos. Ya no se trata, pues, de dominar intelectualmente la realidad para poseerla, como defendían los filósofos. Tampoco de establecer el reino universal de un Mesías y de un pueblo, como defienden los sacerdotes. San Pablo les llama a unos sabios según la carne y a los otros sabios según la letra, según la ley. El cristianismo, mis queridos hermanos, exalta lo que el hombre tiene de divino y establece una comunidad universal en el espíritu. No es correcto, pues, queridos amigos, hablar de un humanismo cristiano como suelen hacer frecuentemente los políticos e intelectuales de hoy, también desgraciadamente la falsa jerarquía de la Iglesia. El humanismo era una actitud común a las culturas del norte y del sur del Mediterráneo, característica de una civilización anterior a la venida de Cristo. En todo caso, podríamos referirnos a un divinismo cristiano, expresión que se ajusta más a la realidad. Pero aún así no seríamos exactos al olvidar el otro término necesario,
la humanización de Dios. Todo ello en un acto único y complejo de extraordinarias consecuencias en todos los órdenes. Queridos hermanos, el cristianismo no era una cultura más competidora con la cultura griega o hebrea, con el resto de culturas mediterráneas. Recuerden que es aquí, en este Mediterráneo, donde nace nuestra civilización que hoy tan gozosamente compartimos en España y en toda Hispanoamérica. No, no, el cristianismo no era una cultura más. En su doctrina, el humanismo griego de la razón no resultaba anulado, ¿no? Sino trascendido. Y lo mismo ocurría con la vieja ley, con el humanismo israelita de la conciencia moral. Solo que, como hemos visto, el cristianismo respondía dialécticamente a la religión con religión y a la filosofía con filosofía para crear el ideal de un hombre nuevo en una nueva dimensión de su espíritu. Conviene, pues, salir al paso de una objeción a una costa de volver otra vez a nuestros días. Es muy posible que la lógica de Hegel, inspiradora de tanta doctrina y de tanta acción en la era de las revoluciones, arrancase sus leyes de este estudio de la contienda entre hebreos y paganos, con el resultado final del triunfo de la doctrina cristiana. De ahí podrían deducir algunos que esa lógica tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? Resulta confirmada por la rápida extensión del mensaje evangélico, lo cual permítanme decirles que es inadmisible. El cristianismo, escúchenme bien, no surge de una síntesis filosófica de paganismo y judaísmo, de razón y de ética, por mucho que pudiera pensarlo o quisiera pensarlo Hegel y otros supuestos pensadores de su estilo. El hecho cristiano esencial, la humanización y la divinización simultáneas, no es imaginable desde ninguna de las posiciones contrapuestas, ni pretende asumirlas, aunque así resultara finalmente. Se trata, hermanos queridos, de un acto vital, perfectamente autónomo y dirigido no al diálogo con las culturas, ojo, y van entendiendo, no al diálogo con las culturas, sino a la redención individual del hombre, de cada hombre. ¿No les va sonando todo este error? Es más tarde, en la misión de San Pablo, cuando el cristianismo ha de transformarse en materia dialéctica frente al paganismo y, por tanto, en doctrina filosófica aparte para el debate. Así pues, queridos amigos, la polémica entre el mundo judío y el mundo pagano, choque, no lo olviden, de dos humanismos, fue anulada filosóficamente no por una síntesis entre ambos, no, no, sino por una superación trascendente, por el rapto de la esencia humana a una nueva dimensión. Por eso les hablo de esto en Ha llegado la hora. Esto, insisto, atendiendo solo al planteamiento filosófico. Si la misión de San Pablo, escúchenme bien, fue la dialéctica frente a dos humanismos estancados, sin horizonte, ¿qué diría hoy San Pablo a unas culturas que han retrocedido del humanismo al puro materialismo en una degradación pavorosa? Detrás del racionalismo griego, detrás del eticismo judío, estaba el afán de construir el mundo a la medida del hombre. Detrás del capitalismo y del comunismo no hay sino
el afán de reducir el hombre a la medida de la materia. Vean ustedes cómo hemos empeorado del mal que el cristianismo supo vencer al más que mal en cuya lucha hoy estamos inmersos. La lucha del racionalismo helenístico y del puritanismo ético hebreo contra el fatalismo del eterno retorno era un intento de liberar al ser humano del miedo, pero por caminos distintos. Pero ay, mis queridos hermanos, el cristianismo zanjó esa cuestión. Cristo llegó en la plenitud de los tiempos. Y desde entonces los acontecimientos dejaron de girar fatalmente en torno a los pueblos, a los individuos. Brotaba arrolladora la libertad. Y ahora les pregunto, ¿qué diría hoy San Pablo viendo al hombre encadenado a la rueda de la física más ramplona? No se pierdan el próximo capítulo de Ha llegado la hora. Les espero.